Anoche estábamos hablando aquí, en este espacio, sobre un hecho que había ocurrido en la legislatura de la provincia, ¿recuerda? Intentaban ponerse de acuerdo legisladores del oficialismo y de la oposición para poder designar a quien tiene que representar al sector de las personas con discapacidad en el sentido de generar un ambiente de defensa, es decir, de acompañamiento y de solucionar necesidades que en más de una oportunidad se presentan. Sin embargo, no hubo acuerdo y por lo tanto la situación lamentablemente no pudo pasar más allá del escándalo. Bueno, pero este escándalo aparentemente sirvió como para solucionar en alguna medida algunos temas, como por ejemplo salir a buscar información y encontrarse por allí con hechos que han ocurrido en los últimos tiempos y que han sido en alguna medida importantes, de beneficios interesantes, pero con muchas falencias también. Las personas con discapacidad siguen teniendo falencias en la Argentina y esto no se puede negar de ninguna manera, porque a punto tal que le es tan difícil que lamentablemente cada vez que se produce, por ejemplo, con un dato nada más marcamos la situación, un complejo habitacional que se construye por parte de un Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, allí uno se encuentra con que el porcentaje de viviendas que son destinadas a personas con discapacidad es mínimo, es prácticamente mínimo. Y esto obviamente que genera un problema, porque a quien hay que asistir verdaderamente es a esa persona que lo requiere y lo necesita. Porque si no, hay muchas familias que tienen obviamente que atender a una persona que tiene una discapacidad, que necesita una atención médica, una atención social, un acompañamiento familiar, pero además un lugar adecuado para poder vivir y llevar adelante sus actividades. Este es un punto nada más, de los tantos que se tendrían que solucionar. Pero a la hora justamente de solucionar los problemas, la dirigencia política lamentablemente mira para otro lado. Hoy estuvimos con la gente del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, hablando sobre este tema y en alguna medida tratando de encontrarle solución y conociendo un poco más los aspectos centrales de esta problemática. Durante muchos años nosotros hemos luchado para que las personas con discapacidad sean visibles. Por eso surge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional inclusive. Sí. Entonces hemos luchado mucho para que sean visibles, pero no de esta manera. En realidad tienen el sueldo de un senador, digamos, pero en realidad lo que importa del defensor es que realmente actúe como tal. Es decir, que defienda los derechos vulnerados de las personas con discapacidad, que intervenga con informes, que intervenga, digamos, de una manera muy operativa y muy precisa para que las personas con discapacidad no se vean justamente vulneradas sus derechos y no puedan tener acceso a los mismos, que eso es por lo que se crea la Defensoría. Bueno, esto es lo que dice justamente la gente que está vinculada al Consejo Provincial de Personas con Discapacidad. Pero también hay familiares que desde hace tiempo vienen luchando, militando, una serie de situaciones para poder resolver los problemas de sus familiares que sufren esta discapacidad. Recuerden ustedes, en algún momento se armó todo un movimiento aquí en Mendoza que tuvo repercusión nacional cuando se buscaba que la obra social de los empleados públicos reconociera un tratamiento o una serie de atenciones a distintas patologías que ocurrían y que lamentablemente no tenían cobertura. A partir de ese momento es que se originó toda una lucha y de a poco se fue ganando espacio. Hoy las obras sociales, tanto sindicales como también inclusive algunas prepagas y las que dependen directamente de la administración pública estatal, tienen todavía algunas dificultades para resolverle los problemas a las personas con discapacidad. ¿Puede creer usted simplemente un dato? Que, por ejemplo, obras sociales del Estado, como así también algunas sindicales, por ejemplo, le ponen trabas para el traslado de una persona que necesita rehabilitación hasta un hospital, desde su vivienda hasta un hospital. Es decir, le cubren muchas cosas, pero no le cubren el traslado, una cosa básica, elemental, necesaria. Y esto está pasando. Y esto es lo que deben tomar en cuenta las autoridades de las obras sociales, tanto de la provincia, en este caso OSEP, como el resto de las obras sindicales del país. ¿Por qué? Porque esto es necesario.
y es simplemente una amiga dentro de un pan. Pero es muy importante. Laura Triviño también habló sobre las necesidades del sector. Una vez obtenido el certificado único de discapacidad, dentro de los distintos beneficios, que me cuesta decir un poco de beneficios, sino que son derechos, en el área de cobertura de salud, rehabilitación y tratamientos, tiene tanto el Estado como las obras sociales provinciales tienen la obligación de cubrir lo que prescribe el médico o que solicita la persona con discapacidad. Ahora nos dicen, sí, lo cubrimos, pero te damos un subsidio que no alcanza a pagar la totalidad del tratamiento. Entonces la familia tiene que recurrir a préstamos. Esto está llevando a un colapso a la familia que tiene una persona con discapacidad. Entonces, o sea, en este sentido sentimos un grave retroceso. Ahora no es integral, es selectiva, es medida. Y la ley establece la cobertura, como bien vos lo dijiste, integral. Significa la cobertura de todos los tratamientos y requerimientos que necesita la persona para favorecer su desarrollo. La discapacidad no se busca, lamentablemente ocurre, ya sea al momento de que una persona nace o bien a lo largo de su vida. Es decir, esto es elemental y hay que entenderlo. Y que sea un mensaje, parte de lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no?, para aquellos que realmente tienen que resolver las cosas. Porque, reiteramos, no se trata de solucionar problemas, sino de asistir a gente, a personas que lo necesitan. Desde ANSES se hace su tarea en torno a pagar, abonar, subsidiar a personas que tienen algún problema de discapacidad, como así también aquellos que cobran pensiones como jubilaciones. Estamos hablando de 1 millón de personas que tiene Argentina, que es una locura, porque fueron otorgadas políticamente, iban a los municipios, les daban esa pensión, eran tomados como discapacitados, personas que realmente podían trabajar. Entonces la Agencia Nacional de Discapacidad, para darle mayor transparencia a este proceso, digitalizó el certificado. ¿Quién tiene que tramitar este certificado? Aquel que está por iniciar una pensión no contributiva por invalidez laboral, o aquel que es notificado. ¿Por qué digo que puede haber algún notificado? Primero quiero aclarar y llevar tranquilidad a la gente que no estamos dando de baja, que no hay una baja masiva de pensiones no contributivas. No. En la gestión anterior, porque esta pregunta hay que hacérsela, porque hay que decir las cosas como son, cuando se otorgaban a personas que no las necesitaban. Y hoy aquellos que las necesitan, el recurso del Estado es limitado.